Muy buenos días. Estamos reunidos representantes de la mayoría de las obras de la presencia Escolapia de Veracruz, en una comisión que directamente enfocada a la identidad y a la calidad educativa dentro de nuestras obras, que forma parte de los objetivos de la presencia. Y nos hemos querido dar a la tarea de poder dialogar entre nosotros, también para ver si esto puede ser fermento, semillero de reflexión, de colaboración en los equipos de trabajo de cada una de las obras y también de integración entre nosotros como Escuela Pía que somos aquí en Veracruz. En ese sentido vamos a hacer un coloquio muy sencillo, muy ligero, pero que pueda servir frutos y tal vez de pretexto para podernos reunir en otro momento y en otros espacios. Las dos preguntas que estaríamos trabajando el día de hoy es básicamente en cuáles son. Es un documento muy interesante y muy revelador para estos tiempos. Coincido en que estamos viviendo un cambio antropológico, no solamente es así como que están sucediendo muchas cosas, sino realmente la sociedad está transformándose y nos toca a los educadores, ¿no? Ya analizando el documento, a mí me quedan cuatro puntos que resuenan en mi hacer y mi quehacer, ¿no? El primero es la participación de todos, es decir, la educación es un tema que nos concierne a todos, y no solamente hablando de las personas que estamos dentro del proceso educativo, llámese maestros, padres de familia, niños, sino a la sociedad en general, ¿sí? Es darle esa importancia a la educación, ¿no? Es tarea de todos, porque lo que hagamos hoy con nuestros chicos es lo que se va a ver años después en la transformación social. Lo que hicimos o lo que hicieron con nosotros cuando éramos chicos, la consecuencia es ahorita, ¿no? Entonces, esperamos hacer este cambio para poder ser mejores personas, ser más humanos, lo dice mucho eso, ¿no? El segundo punto que a mí me llama mucho la atención es poner en el centro al estudiante, ¿no? Eso es algo muy escolapio, de hecho es número uno de los elementos de identidad, ¿no? La centralidad en los niños y en los jóvenes, y el Pacto Educativo Global nos hace una invitación a que sea el muchacho, sea el niño el centro de esta educación, pero no visto de una manera ególatra. Esto fue a mí lo que me resonó más y se me hace muy interesante, sino que todos los agentes educativos ayudemos a nuestros chicos a desarrollar cabeza, corazón, manos para servir a los demás, ¿sí? Sí centro mi proceso en ti, pero no en ti para que te sientas como el reycito del mundo, ¿no? Sino centro mi proceso en ti para que te desarrolles de la mejor manera para que lo puedas llevar a los demás. Y los demás no refiriéndose solamente a las personas, ¿no? Refiriéndose también a la naturaleza. Bien importante esto. Y esto me lleva al tercer punto que a mí me llama mucho la atención, que es la ecosustentabilidad, ¿no? Es darnos cuenta que somos nosotros los responsables de cuidar al medio ambiente, ¿no? Estamos en un momento, creo yo, que es como nuestra última oportunidad de poder rescatar nuestro medio ambiente y esto lo podemos lograr principalmente a través de ese cambio de chip que hagamos en nuestros niños, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, cuando yo era pequeña, lo más ecológico que me enseñaron a hacer era tirar la basura en su lugar. Nada más, ¿no? Y yo me sentía, bueno, el Capitán Planeta porque tiraba la basura en su lugar. Y realmente esto es una nada. Es una nada en el impacto ecológico que tenemos hasta el recortar un papel, hasta el tomar en una taza de café, hasta en gastar hojas, en escribir, en ponernos demasiada ropa. Todo este tipo de cosas que a nuestra generación no nos la enseñaron. Es bien importante que nosotros la enseñemos en los chicos, ¿no? El cuidar en nuestra forma de vida, nuestro planeta. Y el cuarto punto que a mí también me llama mucho la atención es el tema de la inclusión. La escuela ha de ser para todos, porque la sociedad es para todos. No se trata de incluir porque
todos estamos ya incluidos en el mundo, ¿no? Sino se trata de abrir esa puerta y de no excluir, decir, oye, esto es para todos, así como la escuela es una aldea global donde todos participamos. Tú estás bienvenido, tú eres bienvenido, con la condición que tengas, con la situación que tengas, porque todos somos uno, ¿no? Y todos hemos de cuidar de todos. Esos son los 4 puntos que a mí me llaman mucho la atención del documento. Gracias, Jorge. Pues sí, la verdad es que muy de acuerdo con lo que comenta la maestra Miriam. Aquí en personal, en la Escuela Calasanz, tomando mucho de base lo que se platicó en el encuentro del pasado mes de octubre, este encuentro escolapio sobre el Pacto Educativo Global con el Padre General, nosotros nos quedó muy grabada y lo compartía yo con el personal docente y con los colaboradores administrativos y la verdad es que fue una frase que se quedó muy ahí. Decía el Padre General, hay que cambiar al mundo y la única manera de cambiarlo es la educación. Para ello debemos trabajar en red y debemos tener alma, es decir, convertir nuestra obra en un espacio de fe. A partir de eso, nosotros también, analizando el documento del Pacto Educativo Global, que la verdad es que no tiene desperdicio, también nos concentramos en 4 puntos, igual que como lo mencionaba ahora la maestra Miriam. En algunos de ellos coincidimos. El primero que yo pudiera señalar es justo esto, la educación para todos. Al interior de la Escuela Calasanz, por sus propios orígenes, por su forma de ser, por el carisma que tiene tan compenetrado en su ser, de por qué surge, pues esta parte de la educación para todos es el centro. Lo que nosotros queremos es justo llevar eso, no una educación cualquiera, sino una verdadera educación de calidad en estos tiempos, porque de alguna manera con la escuela pública pues ya todos tienen cierto acceso a la educación, ¿no? Ya está ahí una oportunidad, pero una educación de calidad que verdaderamente pueda potenciar y desarrollar las habilidades de cada uno de los niños, pues es más difícil de encontrar en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Entonces, esta parte de la educación para todos es uno de los centros que nosotros hemos tomado como uno de los primeros puntos, ¿no? El poder alcanzar a esas familias que a lo mejor en un lugar distinto no podrían tener acceso a una educación de calidad y estamos trabajando para ello con procesos fuertes de becas, con procesos fuertes de descuentos, con trabajos comunitarios que aporten a que más tengan acceso a esta educación de calidad. El segundo punto que va muy de la mano pues es la solidaridad, ¿no? Ese es otro de los puntos que nosotros hemos tomado mucho en cuenta, que va de la mano del primero y que nos hace ver que pues en comunidad somos más fuertes. Entonces necesitamos los unos de los otros y la solidaridad que podamos mostrar es algo que nos puede potenciar mucho este trabajo común que nos lleve a poder educar a todos, ¿no? El tercero es la educación para la paz. Como tú bien lo mencionabas en la introducción, nosotros tenemos ya poco más de 5 años que hemos trabajado en nuestro modelo educativo, en nuestra pedagogía, que lo hemos incorporado con este saber de que no podemos trabajarlo solos y hemos buscado alianzas que tengan esta misma visión de cómo debe ser la educación. Y entonces en nuestros libros, en nuestras temáticas, en nuestras secuencias didácticas con nuestros niños, desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, en cada uno de los proyectos que realizan, en cada una de las actividades que están pensadas y que vienen vinculadas de manera transversal en todas las materias, incluimos de manera central que esta educación es para la paz, ¿no? Para una comunidad que esté cercana, que sea solidaria y que trabaje en conjunto. Entonces también es uno de los puntos que nosotros tenemos como muy marcados en el centro de lo que estamos haciendo. Y finalmente la ecología, que debo reconocer que es un pendiente que tenemos en la escuela, porque si bien la trabajamos, pues yo creo que, como bien lo mencionaba la maestra Miriam, lo trabajamos como se trabajaba hace algunos años, muy por encimita.
No estamos profundizando todavía en este tema de la ecología, pero estamos en ese camino. Entonces, pues esos son los 4 puntos que nosotros resaltamos de este documento que, insisto, no tiene desperdicio. Bien, sin ser redundante, pero en lo personal considero que el documento y todas las aportaciones que se han hecho en los diferentes foros acerca de este planteamiento de un pacto educativo en donde nos invita a todas las instancias de todos los órdenes a unirnos. Se me hace el llamado más fuerte que necesita en este momento el mundo, todos los seres humanos, el poner en común la necesidad de poner nuestros talentos, nuestras fortalezas para poder erradicar todos los desaciertos que se han venido incidiendo en el deterioro de la persona, de nuestro planeta, de las relaciones interpersonales, el relegar los principios y valores a un último término. O sea, es necesario poder replantearnos, el poder renovar, reinventar todos los ámbitos, pero centrado en la educación como el elemento fundamental para poder coincidir, poder generar redes en donde todos nosotros, todos los involucrados, podamos poner y entretejer lo que sabemos hacer en beneficio de la humanidad. Sobre todo, el llamado que hace el Papa Francisco más fuerte es el poder asumir con mayor responsabilidad, estar más comprometidos con el prójimo. Por supuesto, debe de empezar con nosotros mismos, en nuestra sensibilización, en ser conscientes, ser participativo. Si nosotros no nos inculcamos en nuestra propia persona, esto no lo podemos irradiar a los demás o no podemos invitar a otros a que sean sensibles a lo que está sucediendo. Esto significa que el hombre tiene un llamado también muy fuerte en este momento a esa apertura, a la apertura de su persona, a la sensibilidad para escuchar de una manera activa, humilde, de saberse movilizar, de poder armonizar, equilibrar pensamientos y sentimientos, es decir, una búsqueda compartida de colaboración. Aquí el protagonismo pasa ahora hacia un último término, ¿sí? Esos líderes que buscan posicionarse en este tema, pero desde un sentido muy particular, muy egocentrista, ya no tiene cabida. Es el llamado a la fraternidad, es el llamado a la igualdad, en donde todos podemos hacer, todos podemos compartir y todos somos protagonistas de este caminar. Nuestra tarea como personas involucradas en la educación, desde donde estamos cada uno de nosotros, es significativa la presencia que se está teniendo. El documento, como repito, como otros foros en el que se ha abierto, vuelve a incidir en lo más importante que es centrarnos en la persona. Por eso el desafío, por eso el reto fundamental es humanizar precisamente a la educación para que se pueda humanizar a la sociedad. Es decir, también transformar, como ya lo mencionaba, las relaciones entre las personas, construir relaciones con la naturaleza, con nuestra casa común. Si cada día, como ya se mencionó hace unos minutos en una de las intervenciones, en el ámbito ecológico es la última oportunidad que tenemos para poder rescatar esta tierra donde vivimos. No es necesario buscar otros espacios, otros lugares donde irnos a vivir, sino cuidar en dónde estamos viviendo, porque es lo que le estamos dejando a las futuras generaciones. Pero para ello tenemos que enseñar a esas futuras generaciones a cómo ser sensibles a todo lo que está sucediendo en nuestro planeta, ¿sí? Pero para ello también hay que escuchar a esas nuevas generaciones, darles un empoderamiento humilde,
aunque las palabras se escuchan contradictorias, pero ese empoderamiento donde ellos sean sensibles, donde ellos sean los verdaderos protagonistas y vayan construyendo y que vayan dando también apertura a aquello que ellos consideran que esta generación adulta no les ha permitido crecer y fortalecerse. Bueno, que desde ese sitio ellos también empiecen a ser conscientes que van a ocupar nuestros sitios de adultos y por consiguiente los tenemos que preparar con lo mejor que tenemos, con los sentimientos más nobles, con el compromiso, lo que implica ser un adulto consciente y responsable para transformar una sociedad pensando en el prójimo, pensando en el bien común. Para nosotros, innovar es la mejor forma de responder a este llamado. Pero yo a título personal, el innovar, me siento más identificada como el de retroceder a mi propia persona, interiorizar en mi propia persona y valorar qué es lo correcto que estoy haciendo y qué es lo que me está faltando para poder contribuir en este llamado que se nos hace a través del pacto educativo. Cómo yo puedo estar colaborando en este caminar. Y también ya para terminar en este primer momento mi sentir, mi percepción, tenemos muchas resistencias y dificultades, no se pueden negar. Sin embargo, estoy convencida que en la medida en que podamos ser sensibles y vayamos asumiendo nuestro compromiso, en donde todos seamos capaces de tejer redes, de abrir espacios de escucha, de compartir, de escuchar con todo ese respeto que se merece uno del otro, saber dialogar en un nivel de iguales, en un nivel de acogida, en un nivel también de proteger al otro, vamos a ir encontrando mejoras, podemos ir proponiendo mejoras. ¿Qué significa esto? Educar el ser y no tanto el saber, educar desde el corazón y el compromiso, más allá de la mente, colaborar en una forma proactiva, educar en valores, en la cultura, y reforzar algo muy importante, la dimensión comunitaria, ¿sí? El voluntariado, esa ayuda, ese desprendimiento de lo que yo tengo, compartirlo con el otro, ser abiertos a la vida, y esto implica que en los centros de formación que tenemos, ya sea formal o informal, la educación que se le dé a nuestros niños, adolescentes y jóvenes deben de estar permeados en este sentimiento, porque es precisamente ahí en donde nosotros, como obras escolapias, tenemos muy claro que un legado educativo que se refuerza a través de este pacto educativo, con todo lo que se nos dice, es centrar todo nuestro quehacer en la persona. En este caso, los niños, los jóvenes, los adolescentes, en especial los más vulnerables. Y por consiguiente, implica que hay que hacer una transformación o renovación de nuestros procesos formativos, de nuestros procesos educativos, y sobre todo, animar a otros a sumarse en esta idea, a tener una misión que se comparta, desde lo que somos, desde lo que hacemos, pero teniendo un mismo objetivo. No hay ganadores, sino todos ganamos. Gracias. Hola, bueno, la verdad es que está muy bonito todo que habla el Papa Francisco sobre el pacto global, y una de las cosas que la verdad a mí me llamaron mucho la atención es el ver que él se interese tanto en los niños, tanto en la juventud, y que una de las cosas que él nos dice es que urge educar en valores, y es muy cierto. Hoy en día los niños necesitan no nada más hablarles sobre física, matemáticas, español, sino también hablarles sobre los valores,
sobre el pensar en las demás personas, sobre el ser mejor personas. Ellos necesitan también que en casa les ayuden, no nada más de hacer tareas, sino que los ayuden, les enseñen a respetar a los demás, les enseñen a ayudar a los demás, les enseñen a ponerse en el lugar de los demás, no ser egocéntricos, no pensar nada más en ellos. Eso sería, la verdad, lo ideal hoy en día, que todas las familias también se pusieran, todos los papás pusiéramos nuestro granito de arena en este sentido. También el servicio, el servir a los demás, no nada más es el que pensemos, vuelvo a lo mismo, el pensar en nosotros, sino el pensar en servir, en cómo servir a los demás, en cómo ayudar a los demás, porque a veces queremos hacerlo, pero no sabemos cómo. Entonces, por ejemplo, en este lugar, aquí en el centro social, pues los niños ven eso, ven el interés de otras personas por ayudarlos, el interés de otras personas por venir, no nada más a enseñarles, sino a jugar con ellos, sino a escucharlos. Y lo ideal sería que hoy nuestros niños están recibiendo este tipo de ayuda, pero que el día de mañana también ellos la den, que lo que hoy están haciendo por ellos, el día de mañana ellos lo hagan por otras personas, y así esto sea una cadena, y pues todos los niños vayan aprendiendo que lo bonito, lo satisfactorio que es ayudar a otras personas, servir a otras personas. La verdad es que hay que trabajar mucho en ello, pero yo tengo la esperanza de que esto en algún momento se dé, de que en algún momento nuestros niños, nuestros jóvenes, también tengan esas ganas de ayudar y de servir a otras personas. También el ser humilde. Yo creo que necesitamos ser humildes. Todos debemos de tener esa humildad dentro de nuestro corazón para poder llegar a ser mejor personas. Con respecto a la ecología, realmente es un problema muy serio el que se está viviendo hoy en día, y la verdad es que en un futuro va a ser, si no cuidamos nuestra ecología, si no educamos a nuestros niños, si no les enseñamos a que deben desde lo más sencillo, desde lo más simple, ¿no? Que es en su lugar, pues ellos deben también de pensar. Hoy en día vemos que los niños no se preocupan, o sea, ellos la verdad no tienen ni la más mínima idea de lo que se está viviendo en la ecología, de lo que viene del agua, de que cuiden el agua, de que cuiden el medio ambiente. Hay que trabajar mucho con ellos en ese sentido, porque si no, la verdad es que van a pasar situaciones muy difíciles ellos el día de mañana si realmente no ponemos nuestro granito de arena nosotros en que nuestro planeta se conserve. La verdad es que otra de las cosas que también nos pide el Papa Francisco es que tengamos empatía, y eso es muy real, y aquí realmente es muy difícil, y tenemos que trabajar mucho también en ese sentido, en ponernos en el lugar de los demás, en escuchar a los demás, en tratar de ayudarlos en lo que sea posible. En este lugar en donde estamos, la verdad es que hay tanta problemática en todas las familias, y realmente el escucharlos y saber realmente todos los problemas que tienen, desde los niños hasta los adultos, y el tratar de buscar la manera de ayudarlos, es muy difícil, la verdad, es muy difícil, porque a veces no está en nuestras manos. A veces, aunque nosotros quisiéramos ayudarlos, es muy difícil hacerlo. Pero el hecho de que, por ejemplo, las señoras luego nos platican algún problema, el escucharlas, la verdad es que para ellas es más que suficiente. Ellos dicen, ya con que usted me escuche, quiero que me oriente, con una orientación, con un consejo, ellas se van como mucho más tranquilas a sus casas, y para nosotros, la verdad, sí nos dejan como con el corazón apachurrado, porque uno quisiera hacer más por ellos, pero pues lamentablemente no podemos. Entonces, la verdad hay que trabajar mucho con los niños, hay que trabajar mucho con los adolescentes, hay que enseñarles realmente que hay que cuidar
hay que cuidar desde nosotros mismos, desde su persona, a sus familias, a los demás, cuidar su planeta. Hay mucho trabajo que hacer con ellos, pero esperemos que en algún momento podamos lograrlo. Digo, es bonito de repente leer el documento y sentirse reflejado en él. Y ese es como que la gran tentación. Pensar que estamos ahí. Y a mí me gusta mucho hablar desde la universidad, porque justo ahí aparece el lema de la universidad, ¿verdad? De educar para servir. Y entonces, gol, ya la tenemos. No la tenemos. Y pensé en el Consejo Estudiantil, en algunos eventos que han realizado con egresados, y justo es muy clara la mentalidad de algunos de ellos sobre educar para servir. Es decir, es justo algo que se quedó grabado en ellos. Sin embargo, me estaba yo preguntando, ¿educar a quién? Que diga, educar para servir, ¿a quiénes? ¿Y desde quiénes? Eso es bien interesante, porque la educación que hemos brindado, también podemos decir que ha sido una educación de calidad, pero ¿a quiénes ha servido y a quiénes ha beneficiado? No es un tema de la transformación social, parte justo en el documento de conocer que la inercia de desarrollo económico ha generado un desgaste en doble vía hacia el interior de las personas, ¿sí? Generando un desarraigo y una falta de identidad colectiva con historia, o sea, con una memoria histórica donde reconocemos a los ancianos y cuidamos a los más pequeños. Y nos centramos solamente en el aquí y en el ahora, comunidad de consumo, es decir, es lo que yo consumo y si yo soy feliz, el mundo es feliz. Y el papá lo menciona con la cuestión del egocentrismo, la egolatría más que el egocentrismo. Es el modelo económico imperante y muchos modelos educativos están centrados en ese modelo económico. Es más, el ni siquiera contemplarlos implica necesariamente la reproducción del modelo económico. Esa es una de las grandes trampas que Francisco nos pide, una palabra que dice discernamos, dialoguemos, generemos una cultura de más diálogo, analicemos, seamos críticos, a quién servimos y para qué les servimos. ¿A quiénes les van a servir estos que hemos educado? Por otro lado, es importante considero la participación de la comunidad educativa. Es decir, no se enseña a colaborar con discursos, sino con acciones concretas, con trabajo en redes, hacia dentro de la institución y hacia afuera de la institución. Porque de pronto nos quedamos, pienso por ejemplo en mis compañeros de clase, en el mejor de los casos, porque nos enseñaban el medio era otro cuando me tocó estudiar eso, pero lo importante, y es lo que sufrimos ahorita en las clases, es la interacción. Y esa interacción nos podemos quedar solamente en mi pequeño grupito, en mi grupo de fantasía, ¿no? Por decirlo así, rompiendo las relaciones con todos los demás. Yo me intereso solamente de los míos y los demás no existen. Existirán en relación de que yo los necesite, pero no existen en relación de que existan, de que les dé legitimidad, de que les dé posibilidad de ser. Y es todo un trabajo muy grande porque es contra la cultura imperante, la cultura del gusto y del capricho, de que yo solamente me llevo con los que quiero.
y yo solamente realizo lo que quiero. Francisco menciona una frase muy interesante: a los amigos se les eligen, a los hermanos no. Y esto es interesante porque el principio de corresponsabilidad implica el reconocimiento del otro. El otro como diferente, el otro con trayectorias distintas, intereses distintos. Por eso necesitamos dialogar, encontrarnos. O sea, una cultura del encuentro, del reconocimiento del otro, de escucharnos con nuestras diferencias. Y lo que me encanta de estos foros es que somos bien distintos. Tenemos intencionalidades en nuestras obras diferentes, con proyectos educativos distintos, aunque digamos que somos una sola escuela pía. Pero eso no significa que no nos sentemos a dialogar, a compartir, a acercar nuestras diferencias, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, acercar nuestras identidades particulares. Desde esta perspectiva, y también sumando, para poder hacer eso, para reconocer al otro, es indispensable reconocerse también. Cuando hacemos investigación con los niños, con los adolescentes, el tema de cómo educamos la interioridad, cómo educamos el conocimiento de sí, y no solamente en este sentido de lo emocional, de si estoy enojado, si estoy triste, si estoy molesto, que está muy bien porque es la base, pero es el reconocimiento de cómo me encuentro y hacia dónde quiero dirigirme. De escuchar de manera crítica aquellos otros modelos de vida que pueden ser convenientes para mi desarrollo y el desarrollo de los que tengo alrededor. Esta clave del yo-tú, o del tú-yo, del nosotros, es importante cultivarla, pero es que no hay nosotros sin el yo y sin el tú. O sea, sin el crecimiento personal y sin el reconocimiento del otro. Y sin saber que de maneras distintas nos vamos dirigiendo hacia una cultura que nos autodescarta. Propiciamos los propios males sociales sin querer. Incluso en beneficio de nuestra propia felicidad, estamos destruyendo justo eso, nuestras formas de vida. Y eso es lo que explica el medio ambiente. No es el tema de que no se... A ver, me parece, ¿no? Digo, somos más o menos de las mismas generaciones o educados con los mismos planes de estudio, y efectivamente nos tocó eso, o sea, como que lo sencillito, la responsabilidad cívica, más que ecológica, es una responsabilidad cívica. Pero en este momento, la cuestión de la ecología está vinculada con qué tipo de mecanismos de producción estamos fomentando. Me encantaron las palabras de Miriam en el sentido del detallito. ¿Podemos tener menos ropa? No. Digo, es que como lo dijo, dije, bueno, pues ya de por sí ya casi andamos encuadrados. Entonces, pero se trata de, podemos vivir con menos. Creo que era por ahí. Podemos vivir con menos, podemos gastar menos, podemos disfrutar más. Porque frente a la cultura del consumo está la inversamente proporcional a la cultura de disfrutar, de gozar, de aprender a saborear aquellos elementos que constituyen mi presente. Hoy por hoy, sobre todo los que vivimos en otra generación, cómo disfrutamos de la compañía de aquellos que amamos. Donde ya las barreras de la tecnología nos hace falta olfatearnos, nos hace falta el tocarnos, pues, estar cercanos. Y en ese sentido, me parece importantísimo que la cultura de la interioridad o de la educación de la interioridad inicie con los educadores y los directivos. Porque el problema de la centralidad de los niños y jóvenes es que podemos descuidar sumamente los medios, las formas. Es decir, quiénes son los que cultivan. No se puede cultivar. Aquí nosotros somos como sembradores y semilla.
porque ellos no los cuestionan y los niños son bien perspicaces. Dice, maestro, usted no lo vive, o sea, me pide que trabaje así y usted no lo hace. Se van dando cuenta y entonces desalentamos la cultura que pretendemos. Eso supone bastante chamba. Y por último, efectivamente, esto que todos mencionamos, estamos de acuerdo, necesitamos enriquecer los lazos, los nexos, los cuidados de unos con otros. Hoy la pandemia nos los puso, pero en la cara, pues. ¿Cómo cuidamos a nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo cuidamos a nuestros niños? ¿Cómo cuidamos al que se queda en el margen? ¿Cómo somos prójimo? ¿Y cómo enseñamos a ser prójimo? El prójimo no es el que es atendido, sino el que atiende. ¿Cómo nosotros vamos generando aproximándonos y rompiendo el miedo? Porque el problema de nuestros niños es el temor al contacto. Porque no se los enseñaron, les dijeron que lo importante eran ellos y no los demás. Y es que somos con otros. Entonces, yo terminaría en esta primera parte con este tema, ¿no? Es fundamental aproximarnos, generar cultura humana, cultura de encuentro, la necesidad de escucharnos, de aburrirnos juntos y de disfrutarnos juntos. Hasta ahí, bueno, en un segundo momentito, así en concretito, ¿qué propondríamos? Así como lluvia de ideas, ¿qué propondríamos? 3, 4 ideitas en nuestros, así como semillas que se van a aventar en el camino a ver cuál siembra, ¿no? Que podría servirnos en nuestras instituciones, en nuestras familias también. ¿Qué podría servirnos para poder ir haciendo esta sinergia, irnos aproximando a un tejido más humano de cuidado mutuo, de cuidado de nuestra tierra? Bueno, antes ha estado muy interesante escucharlos, ha estado muy enriquecedor y creo que paso número 1 es hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Darnos cuenta que no somos entes aislados, no es el colegio que aparte está en medio de la nada, o sea, no está como aislado, ¿no? Somos, sí, ¿no? Todo el mundo entendimos. No somos entes aislados, somos una comunidad y va siendo la comunidad desde el colegio hasta los colegios que tengo al lado, con los que estoy hermanado, hasta los que están alrededor del mundo, ¿no? Creo que es muy importante este tipo de encuentros, de conversaciones donde nos escuchamos, donde nos enriquecemos y donde vamos dando luces para saber qué hacer, ¿no? Bajándolo un poquito ya al tema con los pequeños, este tema de la ecosustentabilidad, del cuidado de unos con otros, creo que la línea de acción tiene que ser muy clara. Tenemos que meterles a los niños en nuestro ser educador y no hablando de un adoctrinamiento, sino es necesario hacerlo. Ustedes son responsables de cuidar el planeta, ustedes son responsables de cuidar al otro, ¿sí? Que también es parte del planeta, y el otro puede ser desde un 100 pies hasta el niño que está al lado en el salón de clases, ¿no? La cultura del cuidado y no consumo. Vaya, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Oye, no compres mochila nueva porque inicias un ciclo nuevo. Si tu mochila todavía sirve, no pasa nada si la usas 1, 2, 3, 4 años, lo que te dure la mochila, ¿no? No pasa nada si tu uniforme lo usas 1, 2, 3, 4 años, bueno, si no creces mucho, no pasa nada si traes el uniforme parchado, es algo que ya no vemos, por ejemplo. Ya no vemos, se rompe la ropa, pum, la tiramos, ¿no? Este tipo de acciones como muy sencillas, si las vamos
introyectando en los niños se va generando esa cultura, ¿no? Y no solo en los niños, en nuestros equipos de trabajo. Oye, no pasa nada si usaste esta hoja y luego la volteas y la usas del otro lado, aunque se vea feíta. No importa tanto lo brillantinoso que esté, si le puedes dar un nuevo uso, ¿no? Es más importante eso, ¿no? Creo que estas pequeñas acciones nos ayudan a identificarnos, el sembrar, el cosechar. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los niños aquí en el colegio ven un gusano, una araña entrando a su salón y ¡hey! Sáquenlo a su hábitat, ¿no? Y no es mátenlo, como a lo mejor hubiera sido en mi generación, y llegabas y hasta con gusto lo aplastabas, ¿no? Ahorita es, hey, reintégrenlo a su hábitat, y ahí viene el maestro, la maestra, el intendente, a agarrarlo con todo cuidado y llevarlo de nuevo a su hábitat porque merece el respeto el bicho, porque nos sirve para algo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo también, y así hay que cuidarnos también unos con otros. Otra acción muy concreta que en el colegio realizamos es el cuidarnos unos a otros, ¿no? A veces es como un poco temerario hacerlo, pero nos gusta que interactúen los pequeños con los grandes. Y digo temerario porque los grandes siguen siendo pequeños y siguen siendo toscos y bueno, no hay nada más peligroso a veces que un niño grande, ¿no? Entonces, esta interacción ha sido muy interesante porque nos ayuda a ellos a entender que el grande a veces tiene que correr menos para que el chico no se caiga, ¿no? Y el chico entiende que ha de respetar al grande porque el grande pues, sabe un poquito más que él y lo puede cuidar. Esta relación intergeneracional que habla el documento nos ayuda mucho para ir generando esta conciencia de tener que cuidarnos unos a otros. En el colegio tenemos un lema y es todos cuidamos de todos. Y todos cuidamos de todos, desde compañeros. Si estás batallando, si estás teniendo un problema, si estás teniendo una situación, si se te complica la secuencia didáctica, si no le sabes a la tecnología, todos cuidamos de todos, ¿no? Esos serían así como 3 puntos como muy concretos para comenzar, porque es nada más comenzar, ¿no? Es un pinino. Creo que definitivamente hay muchas cosas por hacer. Decía bien Jorge, es bien difícil no identificarse con lo que el pacto menciona y el tratar de sentirnos que estamos ahí, pero también es muy cierto que hay muchas cosas por hacer. Lo interesante del pacto creo es que en la misma definición de esta primera palabra es que no se puede hacer solo, el pacto lo tienes que hacer con alguien, y desde ahí pues yo creo que el primer paso que debiéramos tomar es fortalecer eso, fortalecer la red, fortalecer el acercamiento con el otro, el volver estas diferencias que desde las obras tenemos, que normalmente pensamos en que una diferencia nos pudiera separar. Yo creo que es momento de pensar que estas diferencias nos van a fortalecer, porque al ser tan diferentes, pues tenemos capacidades bien distintas y en cada una de las obras tenemos un potencial sobre un aspecto en específico tan grande que puede fortalecer a la otra, ¿no? Y esto tiene que comenzar con el compartir, con momentos como como muchos otros que se están llevando a cabo, y yo creo que el fortalecimiento de la red sería uno de los primeros puntos que debiéramos trabajar fuertemente. Quizá de esta manera, desde las direcciones de cada una de las obras, pero de ahí empezarlo a bajar a cada uno de los niveles, ¿no? Atender esta red con los padres de familia, que hoy también están pasando por momentos bien complicados. Si los docentes decimos qué difícil es dar clases en estos tiempos, los papás no tienen idea de lo que están diciendo en este momento también, ¿no? Y lejos de ser contrarios, maestros y padres de familia, los dos buscan lo mismo, el bienestar del niño. Entonces, entender esta red también ahí, tender esta red, como bien lo decía la maestra Miriam, entre los compañeros docentes, tender esta red entre los mismos alumnos,
yo creo que ese sería el primer paso con el que debemos trabajar. Nosotros tenemos una experiencia bien bonita, al menos sé que en otras obras ya se hacía, pero aquí no lo habíamos tenido, al menos no en la Escuela Calasanz, y este año que comenzamos con la venta del café, se hizo una red de colaboración bien padre porque se apoya en una compra justa a los cafeticultores, recibimos el café aquí, lo podemos vender y entonces generamos ciertos recursos que se van a la beca de los alumnos que pueden estudiar con nosotros y entonces se involucran varios entes trabajando en un mismo sentido en pro de la educación de aquellos que no tendrían esa posibilidad si estas acciones en conjunto no se realizaran. Y entonces empezábamos vendiendo pues 10 kilos de café en la quincena, 15 kilos al mes, y de repente los mismos padres de familia de estos niños beneficiados dijeron, pues nosotros le entramos y vendemos 1 kilito al mes cada quien. Y entonces dejó de ser un esfuerzo de la escuela vender 15 kilos a vender un solo kilo por papá, pero en el conjunto estamos vendiendo 60, 70 kilos en ese primer mes que inició. Entonces, ¿cómo el trabajar en conjunto, el trabajar en comunidad, el hacer red, nos facilita el trabajo, pero nos brinda muchos mejores resultados? La verdad es que ha sido una experiencia bien padre y pues yo creo que ese sería el primer paso que creo que ya lo estamos dando, pero que debemos fortalecer y que debemos no dejarlo porque debe ser así, el fortalecer la red entre nosotros. Me centraría en cuanto a, que ya lo que se ha mencionado, es el compartir con las demás instancias, con todas otras personas involucradas en este proceso, hacerles llegar esta información, esto que se está hablando, puede ser en la modalidad como la estamos teniendo ahorita, empezando siempre en que eso que vamos a realizar, esta acción que se vaya a realizar, manejarlo en 3 líneas concretas, que me recuerda ahorita la carta que se envió, que envía el Papa Francisco al Padre General, al Padre Pedro, en donde dice que hay que considerar 3 líneas concretas para que este pacto educativo y nuestras obras se pueda hacer. Uno es el centrarse en la persona, la segunda es acoger, disponerse a escuchar al otro e implicar a todos en el compromiso de esta labor. Por consiguiente, de manera puntual, por ejemplo, esta temática, de una forma muy sencilla, la hemos empezado a compartir aquí en el colegio, con directores, coordinadores, con los profesores, tutores, en cuanto a funciones específicas. Se está pensando también compartirlo con padres de familia, con el mismo personal de servicios, estoy hablando administrativos, prefectos, mantenimiento, pero empleando un lenguaje ad hoc o manejando términos muy específicos por los tiempos, por también el cómo, en la tercera línea, que es la implicación, cómo hacerles, cómo transmitirles, que ellos son parte importante. En el documento, y repito, en otros foros se ha mencionado que no se puede cumplir con este pacto si no se implica a los demás de cada centro, de cada obra. Entonces, en ese sentido, repito, nosotros de manera pequeñita hemos empezado a trabajar. De hecho, este miércoles próximo terminamos lo que estuvimos planeando para 4 semanas para esta reflexión. De manera general, primero con todos, con el equipo directivo, y de ahí el equipo base que le llamamos, que son nuestras coordinadoras y algunos otros elementos, y ya después lo trabajamos con los de orientación educativa, con los tutores, ¿sí? Pequeños grupos, yo de manera particular,
de manera particular con otras personas, he ido haciendo pequeños grupos para ir compartiendo también, y se les ha invitado a también externar qué siente, qué piensan, y pues se ha ido tomando nota de muchos elementos, sobre todo en el ánimo que, como ya también lo han mencionado, en que entre ellos se vean esa percepción de iguales, y que de ahí puede nutrirse más esta tarea. También está pensado bajarlo a los alumnos y otras acciones que se tienen que ir aprendiendo. Pero bueno, vamos poco a poco, pero de manera particular aquí yo, en el colegio siento que este primer ejercicio nos está dando cuenta para hacer otras acciones e ir involucrando a todos los que estamos involucrados, no hacerlo exclusivo de nadie, porque es precisamente esa la tarea, ¿no? De que compartamos, escuchemos y tomemos las mejores decisiones para poner en común cómo nos podemos ayudar. Dicen que unidos somos más y más fuertes, ¿no? Bueno, precisamente en ese sentido es como tenemos que ir caminando poco a poco. Me permito compartir de manera personal, yo me siento en este momento, en estos últimos meses, en medio de toda pues las responsabilidades que cada quien pueda tener. Yo sí me siento muy, muy emotiva, muy sensible a la percepción de personas que algunos inclusive consideran, o no sé de dónde, el por qué, pero algunos llegan a considerar que sus aportaciones no son valiosas. Y es interesante cómo esos espacios de escucha, pues te sensibilizan, ¿no? Te mueven y también que ellos reciban de que hay otras personas que piensan igual, que hay la apertura, sobre todo ahora sí, con mi equipo directivo. La verdad yo estoy muy agradecida porque también escuchar las que sienten, que piensan, cómo visualizan el entorno con respecto a este tema. Sabemos muy bien que en fechas pasadas hubo un congreso precisamente sobre este tema por parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Varios tuvimos la oportunidad de estar presente. Bueno, parte del ejercicio es, los que estuvieron en ese congreso, fue bajar la información, las conferencias, hacer una plenaria, pequeños círculos de reflexión y de compartir. Algunos se han animado a hacer acciones concretas. ¿Por qué me amplío en este punto? Porque es respuesta a lo que ya algunos de ustedes están mencionando. Hacer redes, hacer comunidades de aprendizaje, hacer comunidades para la sensibilización, de que vean con otros ojos, en el caso de mis compañeros maestros, vean con otros ojos o reafirmen cómo lo visualizan la loable labor que es ser un docente, que es precisamente en ellos, en nuestras obras, donde se centra que esto pueda ser realidad, ¿sí? Hablan de un nuevo docente. Yo hablo más de redignificar la figura del docente, ¿sí? Entonces, estoy hablando de una sola acción. Estoy hablando de una sola acción que es permear esto que se está hablando a los demás, escuchar, recuperar, tomar decisiones y actuar juntos. Eso es lo que podría decir. Y vincularnos más con las familias, ¿sí? Vincularnos más con las familias y Dios proveerá y pondrá el camino en lo que sigue. Gracias. Estuve de alguna manera pensando en acciones. Hay una palabra que es escuchar mucho a los jóvenes, esto así lo menciona en el texto, pero es como favorecer las organizaciones de niños y jóvenes. Y no me refiero a los grupos, o sea, no me refiero a los grupos que podemos tener del movimiento Calasanz y ese tipo. No, es favorecer
la toma de decisiones de los niños para poder plantear cosas. Recuerdo ahí que en el Calasancio hicieron frijoles, o no sé qué, que los niños querían sembrar frijoles, entonces pusieron frijoles. Pero eso, bueno, esa es como la parte pequeñita de la decisión, que es muy buena, es la siembra y el cuidado posterior a eso. Pero creo que esto de enseñar la participación, justo respetando sus formas de diálogo. De repente esa parte de escucharlos con su beligerancia o con la falta de entrenamiento para tomar decisiones, de repente generan resistencias institucionales. Y yo creo que es algo fundamental, que los niños se sientan constructores de su propio colegio y constructores de redes fuera del colegio. Es decir, no solamente son cosas internas, sino también externas, hacia afuera. Es decir, ellos son pequeños ciudadanos o futuros ciudadanos que necesitan como ciudadanos entender no solamente lo que pueden aprender en el colegio, sino las repercusiones que pueden tener estas decisiones hacia afuera del colegio, ¿no? Es interesante esa parte. La atención muy cercana, muy estrecha a orientadores y docentes. ¿Y por qué digo esto? Porque son la gente que está en el frente. Son la gente que está atendiendo, escuchando, que también requieren esto que decía Emma, ser escuchados, tener también estas comunidades. Son como ir generando pequeñas redes de comunicación y colaboración que generan humanidad, generan eso, humanidad. Interesante incluir en el currículum el dolor. Cuando estoy hablando esto del dolor, es que de repente todos los planes, o sea, la sobrecarga que puede tener nuestros currículums, porque así nos los indican lo oficial, pero lo que tendríamos que entender es que tendría que estar en esto que llamamos aprendizaje situado, ¿no? Pero depende de dónde lo sitúes también. Pero el dolor genera el dolor y el sufrimiento, no que ellos sufran o que les duela, sino que el estar cercano a estos tipos de realidades nos permite entonces romper con el solipsismo, ¿no? Nos permite actuar en consecuencia, indignarnos. Esta sana y santa indignación cristiana que todos los escolapios necesitamos tener para seguir actuando a favor de los que más lo necesitan. No es entender el tema de la discapacidad o el tema de la diversidad como condición, sino es atender al que se quedó en el camino precisamente porque fue vulnerado. Es que es distinto. Y ese dolor es el que culturalmente queremos erradicar, o sea, queremos borrarlo de la vida, pues. Y en el currículum me parece que generar y propiciar el contacto con las situaciones que pueden, la palabra es muy fuerte, pero es violentar nuestra paz interior para podernos abrir al servicio del otro. Creo que es algo importante analizar y discernir. Es decir, poner las condiciones para el surgimiento del prójimo. ¿Y ahora qué hacemos, maestra? ¿Y ahora qué más hacemos? Esto que decía Irving, es entender la realidad de los cafeticultores, ¿no? Y poder ayudar al comercio justo. Entender esto, no es la cuestión de la venta del café, porque nos podemos quedar en esa última parte de vendemos café y entonces con eso pues cubrimos a los de las becas, ¿no? Pero el tema sistémico de entender la red social, la colaboración es fundamental, que tiene que ver con esto que se ha hablado sobre incluso el consumo razonable. Discernir frente al activismo que de repente podemos estar viviendo en nuestras instituciones educativas, propuestas también por el currículum y por el modelo educativo que podamos tener, ser bien conscientes de cuáles son los elementos que sí calan, que dejan sello en nuestros chicos. Hay unas palabras muy duras que aparecen en el texto y que mencionan
de pronto la educación católica se da cuenta que no cumple con el perfil que dice generar. Y mira que nos desgastamos, porque habitualmente hacemos todo, o sea, por diestra y por siniestra para que esto se les pegue algo, pero el tema es, oigan, y si vamos quitando, o sea, menos es más, y si disminuimos y vamos por más, pero escuchándolos y que ellos vayan construyendo. Un poquito en esta lógica, ¿no? Propiciar el diálogo, por tanto, se convierte en algo necesario. No es un tema solamente de clases o didáctica de clase, sino didáctica común. El que el pueblo pueda reunirse a decidir entre todos, no por elecciones, sino empezamos entre todos a defendernos con todos. Yo creo que es interesante esto, y a ver, insisto, lo estoy pensando desde la universidad, y la universidad, o sea, la diversidad existente es enorme y gigantesca, ¿no? De intereses, de culturas, de tal. Entonces, sentarnos a dialogar, incluso confrontarnos, porque fue una palabra que estaba mencionando Francisco, bien interesante, porque de repente el término de diálogo parece ser que es así como dialoguemos siempre de acuerdo, ¿no? Y aquí es no, quizás tengamos que confrontarnos. Pero no se nos olvide nunca el saber que vamos juntos en el camino. Y en ese sentido, en esta confrontación, poder acordar y poder animarnos en el camino. Quizás no vayamos, y me gustó la imagen que pusiste, Miriam, porque es muy real de los niños, ¿no? A mí me sucede, pero ya con mis viejos. Tengo que ir más lento yo. Aparte que yo tampoco voy tan rápido, pero tengo que ir más lento, porque hay otros que no pueden ir ahí. Es ir siempre espejeando, identificar las necesidades de otros y saber que no vivo solo, ni solamente para mí, ni para los míos. Entonces, esta cultura, yo creo que desde el reconocimiento del dolor, del sufrimiento y desde un diálogo proactivo, siempre pensando en los otros y incluyéndonos a nosotros mismos, entonces podríamos ser una muy buena sinergia Escolapia en Veracruz. Y otra de las cosas que el Papa Francisco dice, que es que nosotros fuimos creados no solo para vivir con los demás, sino también para vivir al servicio de los demás. Y eso es algo realmente muy, muy, muy importante, porque a veces pensamos nada más en nosotros, en nuestra familia, en las personas que amamos, y no pensamos y nos dejan importar las demás personas. Y pues no debe de ser así. Nosotros tenemos que pensar en todos, pensar en los niños, pensar en los ancianos, pensar en las personas que no pueden valerse por sí mismos. O sea, nosotros debemos siempre de tratar de ayudar a los demás, pero también nosotros debemos de inculcarles a nuestros hijos. Y por ejemplo, nosotros que estamos al servicio de educar también a los niños que vienen aquí al centro social, pues es también enseñarles que deben de ayudar desde el niño que no puede cargar la silla, que no puede con su mochila, qué sé yo, que los más grandes se acerque y lo ayude. Eso es realmente lo que tenemos que hacer por las demás personas. Los niños también debemos de enseñarles, nosotros al menos aquí lo vemos en el centro social, que los niños ven a los animales como cualquier cosa, a los perros, a los gatos, los apedrean, los patean, los corren, o sea, no los tratan no los ven como personas que sienten, como seres que sienten, perdón, no los ven como unos seres que sienten y que les duele, sino que
para ellos es como si no contaran, como si no fueran importantes. Tenemos que enseñarles también a que los respeten y a que los cuiden. Entonces, hay que trabajar mucho con la juventud, con los niños, pero pues sí se puede y poco a poco lo vamos a lograr. Con respecto a la ecología, igual y ahorita que estoy escuchándolos a todos ustedes, digo, se me ocurre que pedirle a los voluntarios que hagan videos o cápsulas sobre el medio ambiente, sobre cuidar el agua, sobre cuidar los árboles, sobre tirar la basura, la importancia de que pongamos la basura en su lugar. Todas esas cosas, ya que ahorita no están viniendo los niños al centro social y pueda hablarles sobre el tema, pues hacérselos llegar a sus casas. Esa sería una muy buena opción. Muchísimas gracias, Rebeca. Hemos concluido este primer ejercicio de diálogo, de acercamiento. De hecho, lo más interesante es reconocer la gran diversidad de ideas, de opciones, de pensamientos y de historias con las que cada uno de nosotros está dirigiendo y coordinando y acompañando a la gente. Es muy cierto estas palabras de Emma. Todo aquello que se nos da nos tenemos que irrigar. Mucho de nuestro trabajo será irrigar, animar y acompañar para que cada uno vaya apropiando aquello que necesita, aquello que requiere para poder sentirse mejor, pero nunca en solitario. Efectivamente, juntos somos mejores, cuesta más trabajo, pero cuando encontramos la forma de comunicarnos y respetarnos con humildad, es posible caminar juntos y nos irá mucho mejor. Quizás esa es la parte del entrenamiento que valga la pena recuperar para nosotros, para nuestras familias y también para nuestras escuelas, para nuestros centros sociales y también para las parroquias. Pues no queda más que agradecer el poder habernos acompañado en este diálogo, desearles unas buenas fiestas navideñas de mucha unidad y de reconocer que frente a lo que hemos vivido ha habido mucho más vida, mucho más servicio y mucha más compasión que nuestros ritmos vertiginosos de otro tiempo. Podemos compartir mucho más y podemos ser podemos rescatar muchísimo la paz y la unidad. Que así sea en nuestras familias, que así sea en nuestros colegios, que sean para todos nosotros. En nombre de la Comisión de Identidad y Calidad Educativa del equipo de Presencia Veracruz, les deseamos una muy feliz Navidad y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Muchas gracias. Gracias igualmente. Bye. Muchas gracias.